¿sí? Vamos a hacer algunos ejemplitos más en cuanto a lo que era fórmula molecular, ¿ya? Y vamos entonces luego a entrar a otro subtítulo. Vean, chicos, y aquí tenemos un problema, ¿verdad? El problema, ¿qué nos dice? El análisis de un compuesto dio la siguiente composición. Potasio, 26,57%, cromo, 35,36%, oxígeno, 38,07%. Calcula la fórmula empírica del compuesto, me está indicando. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ir a realizar. Y lo primero que colocamos son nuestros datos, decíamos, ¿verdad? ¿No? Y con nosotros como datos que vamos a colocar los porcentajes de cada elemento que nos han dado, ¿no? Entonces será del potasio, del cromo y del oxígeno. Nos indica que del potasio el porcentaje es 26,57%, del cromo 35,36% y del oxígeno 38,07%. Además me está pidiendo que nosotros hallemos la fórmula, ¿verdad? La fórmula empírica, la fórmula molecular. Eso es lo que nosotros debemos hallar. ¿No? Entonces, además, chicos, debemos recordar qué fórmula nosotros estamos utilizando. Dijimos que utilizamos esta fórmula. Átomo, gramo, es igual al porcentaje dividido entre el peso atómico de nuestro elemento, ¿verdad? Entonces, con esa fórmula vamos a ir a realizar para cada uno de los elementos y obtener un resultado parcial. Iniciemos con el potasio. Decimos que átomo, gramo de potasio es igual ¿a qué? A su porcentaje arriba, ¿verdad? Me dice. Y el porcentaje que tenemos en potasio es 26,57. Ya no vamos a colocar por ciento, solamente números. Dividido entre el peso atómico, me dice. Entonces debemos hallar en nuestra tablita periódica cuál es el peso atómico del potasio, ¿no? Y el peso atómico del potasio me indica que es 39 gramos. Entonces aquí yo voy a colocar 39. Listo. Ahora lo único que hacemos es la operación. ¿Ya? Entonces ustedes en sus calculadores pueden hacer 26,57 dividido entre 39. Y vamos a obtener un resultado de 0,68. De esa manera. Entonces nosotros ya tenemos un resultado parcial del potasio. El mismo procedimiento ahora realizamos para el cromo. Entonces decimos que átomo, gramo de cromo es igual a ¿qué? Arriba porcentaje, ¿verdad? Entonces el porcentaje que nos ha dado el cromo es 35,36 dividido entre su peso atómico. ¿Peso atómico de quién? Del cromo. Y el peso atómico del cromo, si se fijan en su tabla, es de 52 gramos. Entonces aquí yo coloco 52. Entonces realizo la operación que me indica 35,36 dividido entre 52.
y me sale un resultado de 0,68. Listo. Ya tengo un segundo resultado parcial que ahora pertenece al cromo. Luego, este mismo procedimiento vamos a hacer para el oxígeno. Entonces decimos átomo, gramo del oxígeno es igual ¿a qué? Al porcentaje, me dice. Entonces, el porcentaje que tenemos del oxígeno es 38,07 dividido entre el peso atómico. Eso es lo que me está indicando esta fórmula, ¿verdad? Entonces coloco el peso atómico del oxígeno, que es 16 gramos. Entonces aquí coloco solamente 16. Listo. Hago la operación. 38,07 dividido entre 16 me sale lo que sería está bien, sí, ¿no? 38,07 dividido entre 16 me sale 2,38. Entonces aquí me salió 2,38 como resultado. Listo. Una vez que ya hemos obtenido esos resultados parciales, el siguiente paso me dice que a todos esos resultados que yo he obtenido, los debo ir a dividir por el resultado menor que hemos obtenido. ¿Y cuál es el resultado menor? Es 0,68, que hemos obtenido incluso 2 veces. Ese sería el resultado menor, ¿verdad? Entonces, cada uno de esos resultados lo vamos a ir a dividir por esa cantidad, ¿no? 0,68. Aquí también dividido entre 0,68. Y el de abajo igual dividido entre 0,68. Ahora sí, vamos a hacer las operaciones. Empecemos por el primero, ¿no? Empecemos por este. 0,68 dividido entre 0,68 me va a dar 1. ¿Sí? Paso al segundo. 0,68 dividido entre 0,68 también me va a dar 1. Y por último, el tercero que tengo, que sería 2,38 dividido entre 0,68 y me sale un resultado de 3,5. Listo. Eso es lo que sale. ¿Qué es lo que decíamos ayer? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es lo que tenemos que hacer a partir de esto? Poner ¿cómo se dice? A la operación los subíndices. Ya. O sea, cuando nosotros O sea, hay obtenemos que anotar. estos resultados, cuando hemos obtenido estos resultados, lo anotamos como subíndices, decíamos, ¿verdad? Pero fíjense que aquí en el tercer resultado que he obtenido con coma 5 este resultado. Y dijimos ayer que cuando hay este caso de 3,50, ya nos salió, ahora nos sale 3,5, que es lo mismo. Decíamos que a todos los resultados lo debemos multiplicar cuando nos da ese caso, porque nosotros no podemos colocar un subíndice con decimales, ¿se acuerdan? Entonces me dice que a todos ellos yo lo voy a ir a multiplicar. ¿Por qué? ¿Por qué cantidad? Por 2. Dos. No, a todos los voy a ir a multiplicar por 2. ¿Ya? Y recién voy a obtener entonces resultados enteros, con números enteros. 1 por 2, en el primero me va a dar 2. En el segundo, 1 por 2 me va a dar 2. Y en el tercero, 3,5 por 2 me va a dar 7.
¿verdad? Listo. Ahora sí, fíjense que yo ya tengo ahí números enteros en cada uno de esos números. Ahora recién puedo ir a utilizar. Primero, entonces coloco la estructura de mi fórmula, ¿no? Y voy a seguir ese mismo orden. Primero coloco a lo que es el potasio. Entonces coloco al potasio. Luego coloco al cromo, ¿no? Entonces coloco aquí al cromo. Y luego coloco al oxígeno. Entonces ahí yo ya tengo la estructura de mi fórmula. Estos resultados que hemos obtenido, como les decía hace rato, los vamos a ir colocando como subíndices al elemento que corresponde. En el potasio hemos obtenido un 2, entonces colocamos un subíndice 2 al potasio, de esa manera. En el cromo hemos obtenido también 2, entonces colocamos subíndice 2 al cromo, de esa manera. Y por último, en el oxígeno hemos obtenido un 7, entonces colocamos un subíndice 7 al oxígeno, de esa manera. Listo. Y fíjense entonces que ahí nosotros ya hemos obtenido nuestra fórmula empírica o nuestra fórmula molecular. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. ¿No? Y si gusta, podemos colocar incluso el nombre de este compuesto, que sería el dicromato de potasio, ¿no? Así se denomina ese compuesto. ¿No? Ustedes obviamente no hay necesidad de que coloquen eso ya cuando les dé una práctica o cuando estén en su examen. Basta con que hallen lo que es la fórmula y ya estaría bien. ¿Verdad? No hay dudas, chicos. O un ejemplo más realizamos o pasamos directamente al otro subtítulo. Profe, un hito más haremos, profe. Un hito más. ¿Ya? Y profe, No hay problema. Entonces hagamos uno más. Ya. Entonces aquí tenemos, chicos, otro problema, ¿no? Donde nos indica, ¿no? Que nos dice este ejercicio o este problema. Un compuesto contiene 63,1% de carbono y 11,92% de hidrógeno y 24,97% de flúor, ¿no? El porcentaje se lo han comido. Punto seguido, calcula la fórmula empírica del compuesto. Entonces, lo primero que hacemos aquí, nos vamos a dar nuestros datos, chicos. Sí, que es bien importante, decimos, ¿no? Nuestros datos. Entonces, vamos a ver que el primer dato corresponde al carbono, luego al hidrógeno y por último al flúor. Además, nos pide que hallemos lo que es la fórmula, ¿no? Entonces, la fórmula va a ser lo que debemos hallar nosotros. Entonces, colocamos lo que corresponde, chicos. Vean que en el carbono nos da esto, ¿no? Este porcentaje. Colocamos aquí nuestros datos, 63,1%. Luego este dato nos está dando para el hidrógeno, ¿no? Ese porcentaje, 11,92%. Y por último nos está dando este dato, ¿no? Que sería 24,97%, ¿no? Y solo con... Listo. Una vez que ya tenemos los datos, además debemos recordar con qué fórmula estamos trabajando, que es átomo gramo es igual al porcentaje dividido entre el peso atómico, ¿no? Entonces con esta fórmula estamos trabajando, ¿verdad?
Una vez entonces que ya tenemos todo listo para trabajar, vamos a utilizar esa fórmula para nuestro primer elemento, que sería el carbono. Entonces decimos átomo, gramo del carbono es igual a ¿qué? Al porcentaje en arriba, ¿verdad? Entonces colocamos el porcentaje del carbono, que sería 63,1. Ya no voy a colocar el porcentaje, solamente los números, decíamos, las cantidades. Dividido entre el peso atómico. ¿Peso atómico de quién? Obviamente del carbono. Y sabemos que el carbono, como peso atómico, si ven en sus tablas, es de 12 gramos. De igual forma, no voy a colocar la unidad, solamente la cantidad. 12. Hallamos el resultado de esa operación. 63,1 dividido entre 12, obtenemos 5,26. 5,26, ¿no? Con 2 decimales estamos trabajando. Listo, ya tenemos un resultado parcial que pertenece al carbono. Ese mismo procedimiento realizamos ahora con el hidrógeno. Átomo, gramo de hidrógeno es igual a ¿qué? Al porcentaje arriba. Colocamos el porcentaje que sería 11,92 dividido entre el peso atómico, y el peso atómico que tiene el hidrógeno es 1 gramo. Entonces aquí yo coloco 1. Y obviamente 11,92 dividido entre 1 me da lo mismo, ¿no? 11,92. Ya tenemos el resultado parcial del hidrógeno. Ahora hacemos ese mismo procedimiento para el flúor. Átomo, gramo de flúor es igual a que arriba va a ir el porcentaje. Y el porcentaje que nos dieron de flúor es 24,97. Dividido entre el peso atómico del flúor. Entonces buscamos en nuestra tablita, ¿no? Y van a ver que el peso atómico del flúor es 19. 19 gramos, pero nosotros solo colocamos la cantidad y no así la unidad. Hacemos la operación. 24,97 dividido entre 19 nos da un total de 1,31. ¿No? Entonces obtenemos aquí 1,31. Listo. Ese sería el primer paso entonces, chicos, ¿no? Hemos utilizado esa tablita que teníamos. El segundo paso que nos indica es que a cada uno de esos resultados lo vamos a ir a dividir por el resultado menor que hemos obtenido. ¿Y cuál es el resultado menor de esos tres? Sería este, ¿verdad? 1,31. Entonces lo vamos a ir a dividir a los tres resultados por esa cantidad, ¿no? Aquí dividido entre 1,31. Aquí abajo igual, dividido entre 1,31. Y acá abajo igual 1,31. Listo. Ahora lo único que nos queda es realizar las operaciones. Empecemos por la primera. 5,26 dividido entre 1,31 nos sale 4,01. Pero dijimos que nosotros ya podemos redondearlo solamente a 4. ¿Sí? Porque es mínimo ese 0,1. Pasamos al segundo. 11,92 dividido entre 1,31 y que sale 9,09. De igual manera no es tan grande el decimal, entonces se queda en 9.
Y por último el de abajo, 1,31 dividido entre 1,31 nos va a dar 1. ¿Sí? Entonces, ya hemos encontrado aquí, chicos, esos resultados que a nosotros nos van a servir para poner como subíndices a la fórmula que vamos a realizar. Ahora realizamos la estructura de nuestra fórmula. ¿Ya? Y esa estructura entonces tiene que estar en el orden en el cual nosotros hemos realizado. Fíjense que primero hemos obtenido el carbono, ¿verdad? Entonces, en nuestra fórmula colocamos primero el carbono. Luego está el hidrógeno, entonces colocamos el hidrógeno en nuestra fórmula. El símbolo del hidrógeno. Y luego estaba por último el flúor. Entonces colocamos ahí a lo que es el flúor. Y los resultados que hemos obtenido de cada uno de los elementos los vamos a colocar como subíndices. En el carbono hemos obtenido un 4. Entonces coloco el carbono un subíndice 4. Luego en el hidrógeno hemos obtenido como resultado un 9. Entonces colocamos como subíndice 9. Y mientras que al flúor hemos obtenido un 1 para el flúor. Entonces nosotros no colocamos un 1 porque se sobreentiende, ¿verdad? Y vean entonces que nosotros ya hemos obtenido nuestra fórmula empírica que nos pedía el problema, ¿no? Y si queremos saber cuál es, a ver si los voy a anotar el nombre de nuestro compuesto. Perdón. No, este se denomina fluoruro de butilo. Ese es el nombre que es el de ese compuesto. Obviamente, tal vez no conocen porque es un compuesto orgánico. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? No, profesor. Ya. Bueno, chicos. Entonces, con eso estuviésemos concluyendo lo que es este subtítulo. Vamos a entrar a ver lo que es composición centesimal. ¿Ya? Que sería el último subtítulo, además del tema, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando de composición centesimal, ¿no? Nos dice que es el porcentaje en peso o masa de cada uno de los elementos que están presentes dentro de un compuesto, ¿no? Y la fórmula que nosotros utilizamos para ver esa composición centesimal justamente es esta, ¿no? Que tenemos aquí, ¿no? Donde me dice que el porcentaje es igual a la masa dividido entre el peso molecular multiplicado por el 100%, ¿no? Y de qué mejor manera explicarlas que con un ejemplo, que lo tenemos ahí abajo, ¿verdad? Y vamos a ir viendo entonces cómo se encuentra lo que es la composición centesimal. En primer lugar, entonces, leemos, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Determinar la composición centesimal de la glucosa. Y justamente nos está dando la fórmula de la glucosa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Darnos nuestros datos, ¿verdad? Siempre vamos a empezar colocando nuestros datos, que es lo más fundamental cuando nosotros trabajamos en base a fórmulas, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a ir a hacer, fíjense que ¿qué necesitamos? Necesitamos la masa, obviamente, de cada uno de los elementos y el peso molecular. ¿Y el peso molecular de dónde? De este compuesto. Y ya sabemos que nosotros, chicos, entonces, que el peso molecular no es nada más
que la suma de los pesos atómicos de cada uno de los elementos, que sería en este caso la masa además, ¿verdad? Entonces vamos a decir que el peso atómico, aquí como dato vamos a colocar peso atómico, o podríamos colocar como masa, ya como está en lo que es la fórmula. Aquí vamos a poner masa de carbono es igual, luego la masa del hidrógeno es igual y la masa del oxígeno es igual, y obviamente al sumar esas masas que vamos a obtener el peso molecular. Entonces vamos a poder hallar eso. Ahora sí analicemos y vamos a hacer operaciones un poquito más aquí a la derecha. ¿Cuál es el peso atómico del carbono? Vean que es 12, ¿verdad? Pero fíjense que aquí en mi compuesto que tenemos aquí hay 6 átomos de carbono. Entonces yo lo debo ir a multiplicar, ¿verdad? Ese peso atómico por esos 6. 12 por 6 me va a dar 72. Entonces esos 72, chicos, que en este caso son gramos, además 72 gramos, pertenecen a la masa del carbono. ¿Se está entendiendo, chicos, lo que estamos haciendo? ¿No? Para sacar esa masa del carbono, lo único que he hecho es multiplicar su peso atómico por la cantidad de átomos que tiene en el compuesto, que son 6. ¿Verdad? 6 por 12 me ha dado 72 gramos. Lo mismo ahora vamos a hacer para el hidrógeno. Sabemos que el peso atómico del hidrógeno es 1 gramo. Pero vean que en nuestro compuesto nosotros tenemos 12 átomos de hidrógeno. Lo multiplico por esa cantidad. 1 por 12 me va a dar 12 gramos. Listo, ya tenemos entonces la masa del hidrógeno. Y por último, vamos a ver lo que es el oxígeno. Sabemos que el peso del oxígeno es 16. Pero vean que aquí en la fórmula de la glucosa tenemos 6 átomos de oxígeno. Entonces lo multiplicamos por esa cantidad, su peso, que es 16. 16 por 6 me va a dar un total de 96. ¿No? 96 gramos. Listo. Entonces, lo único que tenemos que hacer para hallar el peso molecular es sumar todo eso, ¿verdad? 72 más 12 más 96. Nosotros vamos a obtener un total de 180 gramos. Ya que, chicos, ya como nosotros queremos sacar porcentajes, aquí el peso molecular solamente lo vamos a trabajar con gramos. Ya no lo vamos a poner gramos mol. ¿Ya? Entonces lo trabajamos solamente con gramos, solamente en esta ocasión. Listo, chicos. Ya tenemos nuestros datos, pero ¿qué es lo que necesitamos hallar? Necesitamos hallar el porcentaje del carbono que está en ese compuesto. Necesitamos encontrar el porcentaje del hidrógeno que está dentro de ese compuesto. Y también chicos, necesitamos hallar lo que es el porcentaje de oxígeno dentro de ese compuesto. Entonces vean que debemos hacer 3 procesos, ¿verdad? Para cada uno de los elementos. Obviamente trabajando con la fórmula que tenemos ahí arriba. Entonces decimos, porcentaje de carbono es igual ¿a qué? A la masa. ¿A la masa de quién? Obviamente del carbono, que aquí tenemos con 72 gramos. Coloco 72 gramos. Dividido entre el peso molecular, me dice la fórmula. Y el peso molecular que vamos a utilizar es obviamente, el que tenemos
en nuestros datos. 180 gramos. Todo eso multiplicado, me dice, por el 100%. Vean, entonces, ¿qué es lo que yo puedo simplificar? Justamente por eso estamos trabajando solamente con gramos. Gramos con gramos, yo voy a poder simplificar y solamente me va a quedar el porcentaje. Hacemos la operación, ¿no? 72 dividido entre 180 por 100. O también puede ser 72 por 100 y dividido entre 180. De igual manera les va a dar el mismo valor, el mismo resultado, ¿no? Entonces hacemos esa operación, ¿no? Y me dice que nosotros obtenemos como resultado 40%. ¿No? Entonces hemos hallado ese resultado. Entonces me dice que hay 40% de carbono, ¿no? Ese es el porcentaje que hay dentro de este compuesto, ¿no? Hay 40% de carbono. Pasemos ahora a encontrar el porcentaje del hidrógeno, ¿no? Entonces decimos porcentaje de hidrógeno es igual a que me dice que a la masa. ¿Masa de quién? Del hidrógeno esta vez. Aquí tenemos. Que sería 12 gramos. Entonces coloco aquí 12 gramos dividido entre el peso molecular. Y el peso molecular es 180 gramos. Multiplicado por el 100%. Y luego colocamos igual. Ahora sí, podemos simplificar, chicos. Gramos con gramos y nos va a quedar porcentaje. Hacemos las operaciones. 12 dividido entre 180 por 100. ¿No? Y nos da un resultado de 6. Voy a hacer con otro color, perdón. 6,67%. 6,67%. Entonces me dice que ese es el porcentaje de hidrógeno que existe dentro de lo que es la glucosa. Ya tenemos el porcentaje del hidrógeno, nos faltaría el porcentaje del oxígeno. Entonces, Y ahí, profesor, una pregunta, no se redondea el 6,67, como es el 7 ya pasa de 5. claro, estamos trabajando con lo que es 2 decimales, decíamos. Vamos a trabajar con 2 decimales generalmente, porque en realidad el resultado sale de esta manera, ¿no? El resultado, si se han dado cuenta, sale 6,66666, ¿no? No sé cuántos 6 y al final un 7 más está así, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, como yo estoy manejando dos decimales, entonces obviamente este 6 sí lo he redondeado directamente a 7. ¿Ya? Pero nosotros vamos a manejar 2 decimales, chicos. ¿Ya? Cuando nos salgan con decimales. ¿Se entiende? Sí, profesor. ¿Ya? Entonces ese resultado nos está saliendo, ¿verdad? Continuamos. Ahora saquemos el porcentaje de oxígeno. Me dice que el porcentaje de oxígeno es igual a la masa del oxígeno que tenemos ahí, 96 gramos, dividido entre el peso molecular, y el peso molecular es 180 gramos, multiplicado por el 100%. ¿Qué es lo que podemos simplificar? Es gramos con gramos. Y nosotros vamos a obtener porcentaje.
hacemos la operación. 96 dividido entre 180 por 100 nos va a dar un total de 53,33%. Listo. Entonces, el porcentaje de oxígeno había sido 53,33%. Y ya tenemos los 3 porcentajes que nos pedía el problema. Cuando nos dice determinar la composición centesimal de cualquier compuesto, se está refiriendo entonces a hallar el porcentaje de cada uno de los elementos que está presente dentro de ese compuesto o de esa sustancia, chicos. ¿Se ha entendido? Sí, profesor. Ahora, ¿cómo? Hay una cosa más. ¿Yo cómo puedo saber que los resultados que he obtenido están bien? Lo que voy a hacer es sumar los 3 resultados, esos 3 porcentajes que he obtenido. Y tienen que dar aquí un total de 100% el resultado. Y si suman, van a ver que obtienen eso, ¿no? Y si suman esos 3 resultados, les sale 100 y obviamente 100%. Eso quiere decir que cada uno de los resultados que han hallado está bien. Obviamente, tal vez por tal vez un más redondeo, como hace rato era 666, aquí les decía en el segundo, y tal vez ponían 6,66, les iba a salir 99,99. Entonces, de igual manera, eso sirve. La cuestión es que no se aleje mucho. No pueden obtener 97%, 98%, 98,2%, así. No pueden. Sino tiene que ser 99,97 máximo, ¿verdad? O también se pueden pasar 100,01, tal vez porque han reducido un poquito más, se sobreentiende, ¿no? Es error de cálculo a veces, ¿no? Pero tampoco se excedan, ¿no? No pueden hallar también 100,2, 100,5, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero, 100, 101, peor todavía, ¿verdad? Entonces, de esa manera ustedes pueden ver que el resultado que se ha obtenido es correcto. Y sale, ¿verdad? 100%. Profesor, a mí no me ha salido así. ¿100%? No, no me ha salido 110,02. Has sumado, ¿Está mal algo? sí, a ver, suma 40 Ya. más 6,67 Ya, más 53,83. 33. Sí, Aquí estamos. 53,80. Sí, más. Y sale 100. 99.9. ¿Qué pasa, chicos? A ver, vamos a hacer a mano. Van a ver que a mano sale. Mira. Y no creo que la calculadora se esté equivocando, ¿verdad? A veces, por eso les digo, obviamente. Miren, si esa operación yo la realizo a mano, es una suma, ¿verdad? Voy a ir sumando. 7 más 3 me va a dar 0. Y llevo 1. Sumo 1 más 6, 7 más 3, 10. Coloco aquí 0, llevo 1. 1 más 6 más 3 me da 10. Obvio, no me olvido de la coma. 10 llevo 1. 1 más 4, 5 más 5, me sale 10. A mí me ha salido 99.9, digo, 9. Has de colocar tal vez punto 32 o coma 67. O coma 66, ¿no? Entonces, tal vez en eso. A ver.
Porque miren, a mano Ah, sí, hecho, profe, sí, sí, sí. Sí, ¿no sí, sí, ve? sí. Tienes razón. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿No? Sí. Entonces sí sabe eso, ¿verdad? Mm, ¿No? Entonces de esa alright. manera, ¿alguna duda más que tengan, chicos? ¿Hacemos otro ejemplito, no? Sí, profe. Sí, profesor, no le entendí mucho. Ya atiendan, chicos, no se distraigan ahí con sus televisores tal vez y demás. Ujú. ¿No? Ya atiendan. Aquí tenemos otro problema, chicos. Me dice, hallar la composición centesimal del tetraoxocromato 6 de potasio. Bueno, parece difícil, ¿no? Este nombre. Pero recuerden que esta sería la nomenclatura IUPAC de un compuesto. Y es fácil obtener Nomenclatura de qué. IUPAC de, Ah, ya, ya. de una sal, ¿verdad? Si recuerdan lo que hemos avanzado, los que eran mis alumnos en común, los que no eran han debido ver en sus cursos inferiores, ¿verdad? Vean qué fácil vamos a hacer la fórmula de este compuesto. Si me dice, obviamente aquí me está dando potasio, me está diciendo, es un metal que debe ir al inicio. Entonces, potasio. Luego me está diciendo tetraoxocromato. Entonces me dice que es cromo y oxígeno. Y como me está diciendo aquí tetraoxo, quiere decir que aquí hay un 4. ¿No? Y ahora fíjense qué es lo que voy a hacer. Seguramente esto tiene -2. El cromo, aquí me está diciendo que el cromo está trabajando con +6. Y hemos dicho que debe haber una igualdad electrónica, ¿verdad? Si yo multiplico 4 por 2, me va a dar 8 negativos. Y aquí entonces me faltaría, aquí yo tengo solamente 6 positivos, tengo que tener 8 positivos. Y eso tiene que estar en el potasio, pero sé que el potasio tiene +1 solamente. Entonces aquí yo coloco un subíndice 2. Y esa sería nuestra fórmula. Pero obviamente eso ya saben ustedes, ¿verdad? No tengo que volver a reiterar, digamos, o volver a pasar funciones, ¿verdad? Seguramente ustedes van a ir a usar. Y si gustan, seguramente en los enlaces de YouTube, en el mismo canal está de YouTube, lo que avanzamos con los de común, hay algunos temas igual que puedan ir a revisar, si se olvidan. Ya, pero lo que nos interesa es la fórmula, ¿verdad? Ya tenemos ahí la fórmula, chicos. Ya no les voy a dar así seguramente su examen con el nombre que tenemos aquí, ¿verdad? Ya no les voy a complicar tanto. Pero entonces esa sería la fórmula. Nos está pidiendo entonces que hallemos la composición centesimal de ese compuesto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Colocar nuestros datos. ¿Ya? Entonces seguramente voy a tener la masa de ¿quién? Masa de potasio. Voy a tener la masa del cromo. Voy a tener la masa del oxígeno. ¿Sí? Y también voy a tener el peso molecular. Ahora sí. Empecemos por la masa del potasio. ¿Cuál es el peso atómico del potasio? Es 39, ¿verdad? Pero fíjense que aquí yo tengo 2 átomos de potasio. Entonces lo multiplico por 2 el peso atómico del potasio. 39 por 2 me da un total de 78 gramos. Entonces yo ya tengo la masa del potasio. ¿Se entiende lo que estoy haciendo ahí, chicos? ¿Qué es lo que he hecho? A ver, el peso atómico Mm, del potasio es 39, ¿verdad? Pero como sí. aquí hemos dicho hay 2, entonces lo multiplico por 2. Y de ahí he obtenido entonces esos 78 gramos que he puesto allá en los datos. Mm, ¿No? Ahora paso al cromo. Vemos en nuestra tablita cuál es el peso del cromo y me dice que es 52. ¿No? El cromo tiene 52 gramos como peso. Y como aquí hay un solo átomo de cromo, entonces queda así nomás. 52 por 1 me va a dar 52 gramos. Entonces eso coloco aquí. 52 gramos.
paso al oxígeno. Sé que el oxígeno, chicos, como peso atómico tiene 16 gramos, pero aquí hay 4. Entonces yo lo voy a multiplicar eso, su peso, 16 gramos por 4, ¿verdad? ¿Y cuánto me va a dar? 16 por 4 me va a dar 64 gramos. Entonces coloco aquí en mis datos 64 gramos. De esa manera. ¿Sí? Ahora sí se está entendiendo mejor de dónde estoy obteniendo esos datos de masa. Sí, profe, mucho mejor. Eso ya hemos hecho cuando hemos visto peso molecular, ¿verdad? Estamos haciendo solamente esos pasitos nomás. Ahora sí, el peso molecular, lo único que vamos a hacer para obtener es sumar esas masas, esas 3, ¿verdad? ¿Y cuánto vamos a tener? 78 más 52 más 64 me va a dar un total de 194 gramos. Entonces aquí tenemos 194 gramos como el peso molecular. Ahora sí ya podemos ir a trabajar en base a la fórmula que nosotros teníamos, chicos, hace rato. ¿Y cuál era esa fórmula? Porcentaje es igual a la masa dividido entre el peso molecular. Todo eso multiplicado por 100%, decimos. ¿Verdad? Esa es la fórmula. Entonces, vamos a ir a trabajar para cada uno. ¿Qué es lo que debemos hallar, chicos? Debemos hallar el porcentaje del potasio. Debemos hallar el porcentaje del cromo, es decir, de cada uno de los elementos presentes en nuestra fórmula, y el porcentaje del oxígeno. Entonces, empecemos hallando el porcentaje del potasio. Ahí decimos porcentaje de potasio es igual a ¿qué? A la masa. Ay, perdón, eso no va. A la masa. Y masa que tiene el potasio es 78 gramos. Entonces colocamos aquí 78 gramos. Todo eso dividido me está indicando por el peso molecular. Y como peso molecular tenemos 194 gramos. Todo eso multiplicado por el 100%. Listo. ¿Qué es lo que yo puedo simplificar ahí? Puedo simplificar gramos con gramos. Y me va a quedar porcentaje. Ahora hacemos solamente la operación. 78 dividido entre 194 y multiplicado por 100 me da un total de 40,21 redondeando. 40,21%. Listo, entonces he hallado el porcentaje de potasio que se encuentra en lo que es nuestro tetraoxocromato 6 de potasio. Ya encontré el porcentaje de potasio, paso ahora a hallar el porcentaje del cromo. Porcentaje de cromo es igual a ¿qué? Me dice que es igual a su masa. Masa de cromo tenemos 52 gramos dividido entre el peso molecular. Y el peso molecular es 194 gramos. Todo eso multiplicado por el 100%. Entonces, primeramente vamos a simplificar gramos con gramos y nos queda porcentaje. Hacemos la operación. 52 dividido entre 194 y multiplicado por 100. ¿Cuánto vamos a obtener?
obtenemos como resultado 26,80%. Entonces ya tenemos ahí el porcentaje de cromo. Listo, ya tenemos el segundo porcentaje. Nos faltaría el último porcentaje que corresponde al oxígeno. Porcentaje de oxígeno es igual a que arriba me dice que es la masa del oxígeno. Tenemos 64 gramos dividido entre el peso molecular. El peso molecular es 194 gramos multiplicado por el 100%. Ahí vamos a obtener el resultado. Simplifico primeramente gramos con gramos y me queda porcentaje. Hacemos la operación. 64 dividido entre 194 multiplicado por 100 y me va a salir un total de 32,99. 99%. Listo. Y ya tendría entonces el porcentaje también de oxígeno. Y de los tres, ¿verdad? Ya tengo los porcentajes. ¿Qué vamos a hacer para ver si está realmente bien nuestro compuesto? Sumar esos porcentajes. Y seguramente les va a salir 100%. ¿No? Sumados esos. A ver, pueden revisar, pueden constatar que sale eso. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? No, profe. Entendido. Está fácil. ¿O alguien tiene dudas, chicos? No, profesor, está bien. Ya, chicos. Ya es hora, ¿no? Vean que mañana todavía tenemos una clase. Ya mañana entonces vamos a repasar, vamos a hacer algunos ejemplitos más de esto. Y chicos, ya vamos a terminar mañana el tema, el primer tema, ¿no? De introducción a la estequiometría. Entonces, cualquier duda con respecto a los anteriores subtítulos que hemos ido viendo, donde hemos hecho ejercicios, ¿no? Entonces, díganme para mañana. Entonces, hacemos un ejemplito, digamos, para que también a modo de repaso, porque vamos a tener, digamos, vamos a hacer 2 ejemplos más de estos y nos va a dar tiempito. Entonces, cualquier duda que tengan de los anteriores, díganme así para que hagamos un ejemplo de la duda que tengan y demás, porque mañana igual ya voy a preparar ya, supongo, su práctica para el día viernes, que lo deben subir al Classroom. También va a estar en Classroom, es decir, mañana lo voy a programar, ya mañana en la tarde seguramente ya lo voy a hacer su práctica y lo voy a programar para que se suba a las 9 de la noche del día de mañana. Y usted ya pueda revisarlo. Entonces, la práctica. ¿No, chicos? Bueno, profe.